¿Qué tal mis amigos de Ministerio Séptimo Milenio? Bienvenidos a este nuevo video, el capítulo número 4 de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. El deseado de todas las gentes es un libro escrito por Elena G. de White, mensajera del Señor, en el cual relata la vida de Cristo, el contexto también inmediato anterior, cómo estaban las cosas tanto en el cielo como en la tierra, antes de que el Salvador viniera a nacer. Y en el capítulo anterior ya estábamos viendo el cumplimiento del tiempo, ¿no es cierto? Cuando el tiempo exacto en el que venía el Salvador a nacer a este mundo se había cumplido. Y ahora en el capítulo 4 vamos a pasar a la lectura, titulado Un Salvador nos es nacido. Nos cuenta la historia de cómo los ángeles, dice acá, ¿no es cierto? Los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención. Con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo, revestido con el manto de la humanidad. Vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido. Vemos una vez más como la sierva del Señor reconoce que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que no es un título, que no es un rol, que no es un juego. Y en el principio de este capítulo nos cuenta toda la historia, ¿no es cierto?, de los pastores. Ustedes recordarán de cómo los ángeles vinieron hasta donde estaban los pastores para anunciar que el Salvador había nacido en la humildad de un pesebre, cómo había iluminado esa colina con la gloria del cielo y el cántico, ¿no es cierto?, que habían cantado. Em, Acá se nos habla también un poco del cumplimiento de las profecías, ¿no es cierto?, de profecías bíblicas que señalaban el nacimiento de Cristo. Dice, como antaño Ciro fue llamado al trono del imperio universal para que libertase a los cautivos de Jehová, así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David. Recuerdan que en los capítulos anteriores habíamos hablado de Génesis 3.15, de esa simiente, de esa línea de sucesión en la cual el Hijo de Dios iba a nacer dentro del pueblo de Israel. María cumplía con esta profecía, ella era descendiente, ¿sí?, del linaje de David, y la profecía decía que iba a nacer en Belén, en la ciudad de David. Y acá, ¿no es cierto?, nos muestra un versículo, ¿no es cierto? De Belén había dicho el profeta, esto está en Miqueas, el profeta Miqueas, eh, saldrá el Señor, ¿sí?, en Israel, cuya procedencia es desde el principio de los días de la eternidad, en la ciudad de Belén. De esa ciudad había escrito el profeta Miqueas, que ahí iban a ser el Señor cuya procedencia es desde el principio de los días de la eternidad. Acá la sierva del Señor nos está diciendo que Jesús tiene una procedencia, que tiene un principio de días. No nos está diciendo que fue creado, pero sí que tiene un principio de días, una procedencia. Y ese inicio es el principio de los días de la eternidad. Tendríamos que hacer un estudio bien en profundidad para saber cuál es ese principio de los días de la eternidad. ¿Cuándo es que se comienza a contar el tiempo en la eternidad? Que fue cuando el Padre le da a Cristo, como dice Juan 5, tener vida en sí mismo. Esto es muy importante resaltarlo, ¿no es cierto?, en este capítulo. Vamos a avanzar a la siguiente cita subrayada, ¿no es cierto? Y nos habla también del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Dice que habría sido una humillación casi infinita
para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Entonces, vemos que Jesús es Hijo de Dios antes de que Adán estuviese en el Edén. Por eso está haciendo esa comparación. Si Jesús hubiese venido como hombre, en la misma condición en la que Adán fue creado, ya hubiese sido humillante para el Hijo de Dios. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, ¿sí? No como el mismo Adán, sino como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Si bien la cita está resaltada, eh, como hablando de Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Porque dice que hubiese sido una humillación para el Hijo de Dios venir en la naturaleza de Adán. También bien podríamos agregar una nueva categoría, ¿no es cierto?, que habla de la naturaleza humana de Cristo, y acá la sierva de Dios es también muy clara, que vino como un hijo de Adán y no como Adán, ya con una naturaleza pecaminosa, y no con la naturaleza de Adán, que había sido creado sin contaminación. Esto es una doctrina también muy importante para nosotros de entender para nuestra salvación. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Vemos entonces acá que la sierva de Dios también demuestra esa jerarquía que hay en el cielo. Esto ustedes pueden ampliarlo leyendo tanto Patriarcas y Profetas, los primeros 2 o 3 capítulos, como también Historia de la Redención, donde jamás aparece una Trinidad o un Dios triuno que son coiguales y coeternos, sino que todo el tiempo aparecen solamente el Padre y el Padre como un soberano absoluto, y el Hijo como alguien que tiene una posición elevada dada por Dios, posición que Satanás quería para él, ¿no es cierto?, que él codiciaba, y por eso odió a Jesús. Fíjense que Satanás nunca había puesto en tela de juicio la posición de Dios, ¿sí? Él quería ser como Dios, pero nunca había dudado de Dios como el soberano absoluto, pero sí había dudado de Cristo. Esto es totalmente ajeno a una verdad o a una realidad que enseña de un Dios que es un equipo, que es un Dios conformado por 3 personas que tienen una misma posición jerárquica. Esta creencia de Elena White es completamente contrario a eso, ¿no es cierto? Y nos sigue diciendo, sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo. O sea, ¿quién bajó? El Hijo de Dios. Como un niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Esto es increíble, ¿no es cierto? Y déjenme reflexionar un poquito en esto. Jesús corrió peligro de sufrir una derrota y una pérdida eterna. ¿Nunca se preguntaron ustedes por qué, si Dios es tan bueno, no vino Él mismo en vez de mandar a su Hijo? ¿No les parece cruel? ¿Acaso alguno de ustedes enviaría a su Hijo a la muerte o irían ustedes mismos? Es una respuesta que es muy fácil. Cualquiera de nosotros que fue padre, elegiríamos morir nosotros en vez de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Es acaso un Dios injusto? La respuesta es muy simple y está en la Biblia. Y la Biblia dice de Dios que Él es el solo inmortal. Solamente Dios el Padre es incapaz de desaparecer. Solamente es un atributo de Dios el Padre. La divinidad es completamente Dios el Padre. Entonces Dios no podía venir. Dios
no puede correr el peligro de desaparecer. Él es la fuente de todo. Si por un segundo imagináramos lo inimaginable, que Dios dejara de insistir, desaparecería la realidad, desaparecería el tiempo, el espacio, no quedaría absolutamente nada, o quedaría la nada misma. Por eso es que Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de ser divino, de la misma sustancia que su Padre, engendrado por su Padre, él sí corría el riesgo de poder perderse eternamente. Iba a desaparecer la identidad del Hijo de Dios e iba a volver a quedar el Padre solo, como antes del principio de los días de la eternidad, solo, sin un hijo. Entonces el corazón del Padre humano se conmueve por su Hijo. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Es increíble este capítulo, lo que nos dio, la información acerca de Dios que nos ha dado la sierva del Señor, de cómo Jesús, a pesar de ser de la misma sustancia del Padre, igual al Padre en divinidad, el Hijo sí podía desaparecer, sí podía encontrar la muerte eterna, y cómo el Padre no podría hacerlo. Y ahí es donde se entiende de verdad lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una forma que nunca vamos a poder entender, que envió a su Hijo unigénito a riesgo de que se perdiera eternamente, ¿sí? Pero es tan grande el amor que Dios nos tuvo que aún así lo hizo, corriendo ese riesgo, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy importante empezar a captar estas diferencias que hay entre el Padre, entre el Hijo, los sentimientos de Satanás, tan diferentes hacia el Padre y hacia el Hijo, las posiciones que cada uno ocupaban en el cielo, para poder entender quién es el verdadero Dios, saber a quién estamos adorando y no adorar una invención humana, ¿sí? Van a ver que al correr de los capítulos vamos a tener información tan detallada y tan hermosa como esta. No hay nada más liberador que la verdad, ¿sí? La mentira, el error, es una trampa, es una red, es una telaraña que el enemigo nos teje para poder tenernos captivos, para que nuestra mente no pueda adorar al Dios verdadero. Por eso te invito a que puedas continuar estudiando este maravilloso libro conmigo, esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios, para que podamos, como dice Juan 17:3, saber quién es el único Dios verdadero, ¿sí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y quién es Jesucristo, a ese a quien el Dios verdadero envió, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Que esto no es ningún juego ni ningún rol. Bendiciones, hermanos, suscríbanse y los espero en la próxima entrega de esta apasionante serie. Bendiciones.